la inflación lo conocemos como el aumento generalizado y sostenido de precios. ¿Esto qué quiere decir? Que hay inflación en un país cuando la mayoría o el mayor porcentaje de sus productos y servicios tienen un incremento en sus precios. Ese aumento en los precios es debido a distintos factores. Cuando hablamos de inflación, el primer factor es porque en la economía hay un exceso, le llamamos nosotros, de masa monetaria o de dinero o cash o dinero líquido. Cuando escuchan en la tele ustedes que diga a la gente hay un exceso de liquidez, quiere decir que hay mucho dinero en la economía, y cuando hay mucho dinero en la economía, eso provoca que la gente, como tiene dinero, puede demandar más, y al demandar más obliga o presiona los precios a ir hacia arriba. Normalmente esa es la razón. ¿Nos pudieras explicar de tal manera que yo lo entienda cómo se mide la inflación, cómo se hacen esas mediciones? Sí, es sencillo en realidad, Alexe. El Banco de México toma 2.300 precios del mercado, o sea, los está monitoreando. De esos 2.300 precios, 82 corresponden a productos de la llamada canasta básica, que es, digamos, lo que cualquier persona debería poder comprar con su salario, o sea, con un salario mínimo, que son, digamos, ya saben ustedes, el huevo, o sea, lo básico que una familia necesita. Se mide eso con un año base. Tomas tú un año base y el Banco de México va midiendo los cambios mes con mes de los precios. Entonces voy haciendo el comparativo mes con mes si estos van aumentando. Esto lo hacemos con un índice que INEGI nos reporta, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, se llama, que mide estas variaciones de precios mes con mes. Entonces, esa medición de mes con mes, ese comparativo de mes con mes me permite a mí medir el cambio, digamos, de los precios. No es que la inflación sea mala por sí misma, es decir, hay inflaciones, ay, qué malo. No, normalmente cuando un país está siendo productivo, está siendo eficiente, le está yendo bien, eso hace que produzca riqueza y por ende dinero. Entonces, ese dinero que está generándose en la economía presiona los precios hacia arriba. Si lo vemos desde ese punto de vista, podemos decir, no, no es mala la inflación, o sea, realmente no es mala. Pero cuando es mala es cuando se acompaña de otras cosas. Por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viviendo ahorita? La gran pregunta que muchos se harían es, bueno, ¿por qué en México me dice usted, profe, que hay un aumento de precios? Y me dice que es porque hay un aumento de dinero si tengo desempleo, yo no tengo empleo. O he oído que ha caído mucho el empleo en México por la pandemia. Bueno, sí. Ese es en el caso de México en particular. Ya lo hemos platicado, México no aplicó políticas de corte contracíclico, que son las que eran recomendadas tanto por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, para poder salir de la crisis, que son apoyos directos del gobierno para que las empresas no quebraran y tuvieran a sus trabajadores guardaditos, confinados en lo que pasaba la pandemia, las primeras olas. Eso no pasó en México. En el resto de los países sí pasó. Entonces, como tenían el apoyo de los gobiernos, la gente estaba guardada, no podía consumir igual porque no podía salir, se generó un ahorro, digamos, forzado o interno, que ahora que nos dejaron salir, pues la gente tenía dinero para gastar. Eso pasó en los demás países y por eso los demás países también tienen el mismo problema que nosotros con inflación. La pregunta es, entonces en México, ¿por qué tenemos inflación? Si me dice usted que no hubo políticas contracíclicas y el gobierno no nos dio dinero. Pues muy sencillo. En México no generamos ahorro nosotros, pero nuestros compatriotas que están viviendo en Estados Unidos nos mandaron muchas remesas que yo no entiendo por qué el gobierno actual presume como un logro, porque no lo son. Y el presumir que te manda dinero la gente que se fue porque no había trabajo aquí, pues no es un logro. Lo que es un logro es el dinero que ellos generaron allá y que mandaron a sus familiares. Entonces, si bien no generamos un ahorro interno de manera propia aquí, fue indirectamente porque esas remesas son como nuestro ahorro interno y eso inyectó dinero a la economía. Ahora que nos sacaron, que nos dijeron la nueva normalidad, la gente salió y empezó a demandar y el patrón de consumo cambió. Eso llevó a presionar a los mercados a, digamos, mayor producción, pero hay un problema ahí, Alex, que hay que considerar. De hecho, ustedes lo están padeciendo también, ya han oído de este tema, el problema que hay con la famosa cadena de suministro actualmente.
Pues si todo el mundo está encerrado y de repente sale y va a gastar, la gente tiene una demanda mayor. ¿Qué tal mayor esta demanda? Bueno, está calculada que la demanda que hay actualmente es de 25% más de lo que había antes de la pandemia. Entonces imagínate el aparato productivo y la cadena de suministro, que es la que lleva los productos de un lugar a otro, que estaba acostumbrada a un ritmo y a una cantidad, y de repente la sobreexigimos, le pedimos más de lo que estaba acostumbrada, pues tenemos un problema de desabasto, que es lo que está sucediendo ahorita, o de manera intermitente. Eso genera que los precios se incrementen aún más. Aquí una pregunta que seguramente nos hemos hecho muchos a lo largo de la vida. ¿Cómo puede revertirse la inflación o cómo puede aminorar este proceso? Porque, bueno, siempre hay una proyección de la inflación, quiere decir que es un fenómeno permanente, pero ¿hay maneras de regularlo, de revertir sus embates? Cuando hay inflación, lo que hacemos nosotros es comprender el fenómeno. Ya quedamos que inflación normalmente es por un exceso de masa monetaria, por un exceso de dinero en la economía que presiona los precios. Entonces es como cuando, a mí me ha tocado, cuando voy a la nutrióloga y me dice, señor, profe, está usted muy gordito, necesito bajarlo. ¿Cómo le va a hacer? Lo primero que te dicen, ¿con ejercicio, doctora? No. La ingesta, hay que quitarle la ingesta. Lo mismo. Para quitar inflación hay que quitar dinero, sacar de la economía el dinero. Ahora la cuestión, Alex, ¿cómo le hace el gobierno para hacernos que abandonemos el dinero? No nos puede poner una pistola y obligarnos a soltarlo. Entonces va a usar algunas técnicas. La primera, lo vimos con el Banco de México, subió la tasa de interés. El subir las tasas de interés, ¿en qué ayuda? Cuando tú subes las tasas de interés, se vuelve atractivo guardar tu dinero ya sea en el banco o en algún documento financiero que esté, digamos, anclado en las tasas de referencia, llámese CETES, tesobonos, cualquier instrumento. O sea, digo yo que tengo dinero, hay documentos del gobierno que amparan y que me van a dar un interés en tantos meses, o bien el banco me ofrece mejor opción para tener guardado mi dinero ahí, entonces me conviene guardar mi dinerito ahí. Hago un bonchecito de mi dinero que tengo en la economía, lo saco y lo meto ahí. Ya le quité dinero a la economía, entonces le bajé un poquito la presión. Esa es una. Otra parte de la receta, ya el gobierno lo está haciendo por adelantado, desde el 2018, yo creo que no debe haber hecho desde hace tanto, pero bueno, con la austeridad, famosa austeridad republicana, no es otra cosa que disminuir el gasto público. Es decir, cuando el gobierno disminuye el gasto público, lo que hace es cierra la llave de los recursos y eso le baja presión también a la economía. Esa es la segunda forma. Y la tercera, no nos gusta mucho, pero es cuando nos suben los impuestos, es decir, recolectan dinero, o ya sea que aumenten impuestos o que aumenten la recaudación, que es lo que está pasando ahorita en México con la nueva reforma. Entonces van a sacar dinero de la economía y eso baja la presión. ¿A qué me refiero con bajar presión? Que esas tres vías son formas de sacar dinero de la economía. Y al sacarle dinero a la economía, como hay menos dinero circulando, los precios empiezan a bajar. Y así se cura la inflación. Si tú me dijeras, esa es la receta.